Bienvenidos, ya estamos en otro video. Finalizando esta semana, es viernes, el Señor nos permita pues reparar nuestras fuerzas. Nos encomendamos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos por Fabiola Hernández, que se encuentra con cáncer. Sabino Bautista Sánchez, que pide que hagamos oración por él, por su situación laboral, por la situación en la natación. Está en manos de Dios, hermano. Pedimos por ti. Rolando Galindo, que lo van a operar, por todo el movimiento de cursillos de cristiandad, por los futuros cursillos, por Jimena Paola Hernández Ramírez, el Señor la fortalezca en su salud. Seguimos pidiendo por Carlos Morán, por Rafael, este pequeñito nietecito de Connie de Víctor, por todos los sacerdotes. Pedimos por Eric y por Edgar, problemas en el trabajo, por Esmeraldita, que necesita sangre, necesita plaquetas, favor de comunicarse al 56 26 77 78 39 y al 55 36 35 52 67. Se necesitan 6 donadores y 1 de plaquetas. Por Eduardo, que tenga sus medicamentos, por Francisco Javier Samarripa Ramírez, por Bárbara López, por Ángela Victoria Bustos Hurtado, que se encuentra desaparecida, por Ciancia Susana Espinosa, que también está enferma después de una caída que tuvo. El Señor la fortalezca, la bendiga y la ayude. Por Juan Dieguito, de 3 años con leucemia, por María Graciela Ale Rossi y por todos los que están en situación vulnerable. Todos los que están en estos momentos en guerra, por nuestros hermanos que están padeciendo, sufriendo. Ayúdanos, Señor, y por la desatada violencia en el mundo, que volvamos otra vez a la paz, que volvamos a poder salir tranquilamente de casa con la convicción de volver, de regresar. El Señor nos ayude. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos a un video más. Esto es Espíritu Canal. Gracias a los suscriptores y a sus comentarios y peticiones. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 6 versos 19 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen ustedes tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho los destruyen, donde los ladrones perforan las paredes y se los roban. Más bien, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho los destruyen, ni los ladrones se perforan las paredes y se los roban. Porque donde está tu tesoro, ahí está también tu corazón. Tus ojos son la luz de tu cuerpo. De manera que si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si los ojos están enfermos, todo tu cuerpo tendrá oscuridad. Si los que en ti deberían ser luz no es más que oscuridad, que negra no será tu propia oscuridad. Palabra del Señor. En el Evangelio de hoy, ¿dónde está tu tesoro? ¿Cuál es para ti la realidad más importante, más valiosa? ¿La realidad que atrae tu corazón como un imán? ¿Qué es lo que atrae tu corazón? ¿Puedes decir que es el amor de Dios? ¿Están las ganas de hacer el bien a los demás, de vivir para el Señor y para nuestros hermanos? ¿Puedes decir esto? Cuando uno responde en su corazón, pero alguien pueda decir: Padre, pero yo no soy uno que trabaja, que tiene familia. Para mí la realidad más importante es sacar adelante la familia, el trabajo. Cierto, eso es verdad, es importante, pero ¿cuál es la fuerza que mantiene unida a la familia? Pues es precisamente el amor. Y quien siembra el amor en nuestro corazón es Dios. El amor de Dios es precisamente el amor quien da sentido a los pequeños compromisos cotidianos, incluso ayuda a afrontar las grandes pruebas. Este es el verdadero tesoro del hombre: seguir adelante en la vida con amor, con ese amor que el Señor sembró en el corazón, con el amor de Dios. Este es el verdadero tesoro. En el Evangelio de hoy. En el tema de hoy, las preguntas más recurrentes sobre el sacramento de la penitencia. ¿Qué es el sacramento de la penitencia? El sacramento de la penitencia o reconciliación o confesión es el sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo para borrar los pecados cometidos después del bautismo. Es por consiguiente el sacramento de nuestra curación espiritual, llamada también sacramento de la conversión.
Por eso realiza sacramentalmente nuestro retorno a los brazos del Padre después de que nos hemos alejado con el pecado. ¿Es posible obtener el perdón de los pecados mortales sin la confesión? Bueno, después del bautismo no es posible obtener el perdón de los pecados mortales sin la confesión, aunque es posible anticipar el perdón con la contrición perfecta, acompañada del propósito de confesarse. ¿Y si después de un hecho no se confiesa? Quien se comporta de esta manera comete una falta grave, pues todos los pecados mortales cometidos después del bautismo deben ser acusados en la confesión. ¿Qué se requiere para hacer una buena confesión? Para hacer una buena confesión se necesita hacer un cuidadoso examen de conciencia, tener dolor de los pecados cometidos y el firme propósito de no cometerlos más, contrición o atrición. Decir los otros pecados al sacerdote, confesión, y cumplir la penitencia, satisfacción. ¿Qué es el examen de conciencia? El examen de conciencia es la diligente búsqueda de los pecados cometidos después de la última confesión bien hecha. El examen de conciencia es necesario buscar también el número de los pecados. De los pecados graves o mortales se necesita buscar también el número, porque cada pecado mortal debe ser acusado en la confesión. ¿Qué es el dolor de los pecados? El dolor de los pecados es el sincero pesar y la repulsa de los pecados cometidos. ¿De cuántos tipos es el dolor? El dolor es de dos tipos, dolor perfecto o contrición y dolor imperfecto o atrición. ¿Cuándo se tiene dolor perfecto o contrición? Se tiene dolor perfecto o contrición cuando se arrepiente de los propios pecados, cuando se ha ofendido a Dios, infinitamente bueno y digno de ser amado, cuando el dolor nace del amor desinteresado a Dios, es decir, de la caridad. Y cuando se tiene el dolor imperfecto o atrición, se tiene dolor imperfecto o atrición cuando el arrepentimiento, en cuanto inspirado por la fe, tiene motivaciones menos nobles, por ejemplo, cuando nace de la consideración del desorden causado por el pecado o por el temor de la condenación eterna e infierno y de las traspenas que el pecador puede recibir. El dolor de los pecados obtiene inmediato perdón. El dolor perfecto unido al propósito de confesarse obtiene inmediatamente el perdón. El dolor imperfecto lo obtiene, por el contrario, solo en la confesión sacramental. ¿Es necesario arrepentirse de todos los pecados cometidos? Para la validez de la confesión es suficiente arrepentirse de todos los pecados mortales, mas para el progreso espiritual es necesario arrepentirse también de los veniales. ¿Un verdadero arrepentimiento requiere también el propósito de abandonar el pecado? Sí, el arrepentimiento ciertamente mira hacia el pasado, pero implica necesariamente un empeño hacia el futuro con la firme voluntad de no cometer jamás el pecado. ¿Se puede tener un verdadero arrepentimiento si uno prevé que antes o después recaerá en el pecado? La previsión del pecado futuro no impide que se tenga el propósito sincero de no cometerlo más, porque el propósito depende solo del conocimiento que nosotros tenemos de nuestra debilidad. ¿Qué es la confesión? La confesión es la manifestación humilde y sincera de los propios pecados. ¿Qué pecado es obligatorio confesar? Obligado a confesarlos todos, los que sean mortales, los graves, cometidos después de la última confesión bien hecha. Los pecados mortales más frecuentes son las faltas objetivamente mortales frecuentes, siguiendo el orden de los mandamientos, practicar de cualquier modo la magia, blasfemar, perder la misa los domingos o las fiestas de precepto, sin un grave motivo, tratar mal de manera grave a los propios padres superiores, matar o herir gravemente a una persona inocente, procurar directamente el aborto, buscar el placer sexual en solitario o cuyas personas también participan, otras personas en estos placeres, que no es el propio cónyuge. Para los cónyuges impedir la concepción en el acto conyugal, robar una suma irrelevante, incluso sustrayendo en el trabajo, murmurar gravemente del prójimo, calumniarlo, cultivar voluntariamente pensamientos o deseos impuros, faltar gravemente el propio deber, acercarse a la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal, callar voluntariamente un pecado grave en la confesión, atentar contra un consagrado. Si uno olvida el pecado mortal, ¿obtiene igualmente el perdón en la confesión? Si uno olvida un pecado mortal, obtiene igualmente el perdón, pero en la confesión siguiente debe confesar el pecado olvidado. Si uno calla voluntariamente un pecado mortal, ¿obtiene el perdón de los otros pecados? Si uno por vergüenza o por otros motivos calla un pecado mortal, no solo no obtiene ningún perdón, sino que comete nuevo pecado de sacrilegio, profanación de una cosa sagrada. ¿Hay obligación de confesar los pecados veniales?
La confesión de los pecados veniales no es necesaria, pero es muy útil para el progreso de la vida cristiana. El confesor debe dar siempre la absolución. El confesor debe dar siempre la absolución si el penitente está bien dispuesto, es decir, sinceramente arrepentido de sus pecados mortales. Si por el contrario el penitente no está bien dispuesto, no tendiendo el dolor o el propósito de enmienda, entonces el confesor no puede y no debe dar la absolución. ¿Qué debe hacer el penitente después de la absolución? Pues el penitente debe, después de la absolución, buscar cumplir la penitencia que le ha sido impuesta, reparar los daños que sus pecados hubiesen eventualmente causado al prójimo, por ejemplo, restituir lo robado. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la penitencia? Son la reconciliación con Dios, con la Iglesia, la recuperación de la gracia santificante, el aumento de las fuerzas espirituales para caminar hacia la perfección, la paz y la serenidad de la conciencia con una vivísima consolación del espíritu. ¿Cómo se puede superar la dificultad que se siente para confesarse? El que tiene dificultades para confesarse debe considerar que el sacramento de la penitencia es un don maravilloso que le da el Señor. En el tribunal de la penitencia es culpable. El culpable jamás es condenado, sino absuelto. Pues quien se confiesa no se encuentra con un simple hombre, sino con Jesús, nuestro Señor, el cual presenta en su ministro, como hizo un tiempo con el leproso del Evangelio, también hoy nos toca o nos cura, como hizo con la niña. En Santos y Conversos, hoy celebramos a San Silverio Papa. La vida de San Silverio está señalada por diversas controversias, empezando por el lugar de su nacimiento, disputado según distintas fuentes entre Frosinone, de la que es actualmente patrón, y la vecina localidad de Secano, donde no hay rastro de un culto dedicado al nombrado. Es el 58 Papa de la Iglesia de Roma por voluntad del rey Ostrogodo Teodato. Su pontificado duró solo un año debido al estallido de la guerra greco-gótica entre Constantinopla y los ostrogodos, que duró por 18 largos años. El 22 de abril del 536 el Papa Agapito I murió en Constantinopla, abriendo de hecho las disputas entre Oriente y Occidente por elección del sucesor. En medio del descontento generalizado y según la primera parte de la biografía del Liber Pontificalis, el rey ostrogodo Teodato impuso como Papa Silverio, que en ese momento solo era subdiácono. Un ministerio eclesial considerado demasiado bajo para acceder directamente al ministerio del sucesor de San Pedro. Junto a la designación del diácono Silverio como papa, el rey Teodato amenazaba con sofocar por la fuerza cualquier oposición proveniente de la nobleza o del clero. Por tales motivos todos debieron callar y obedecer, poniendo buena cara ante tan violenta imposición. En medio de este triste cuadro de la Iglesia de Roma apareció también Teodora, que era la esposa de Justiniano, el emperador romano de Oriente, y que defendía la herejía monofisista, que se oponía a la designación de Silverio como papa, pues ella ya había dispuesto que el sucesor de Agapito habría sido Vigilio, su fiel servidor. El monofisismo fue una doctrina teológica desarrollada del año 400 por el archimandrita Eutico, el abad de un monasterio de Constantinopla, que en práctica reconocía solo la naturaleza divina de Jesucristo, solo era Dios para él. Según esta doctrina teológica, la naturaleza humana de Jesús se confundió con la divina cuando fue absorbida por el Verbo divino, y como resultado se disolvió en la naturaleza divina. El monofisismo perdió así el auténtico significado de la unión hipostática consustancial, sin confusión de la persona divina del Verbo con la naturaleza humana real del hombre, Jesús. La afirmación de que la naturaleza divina de Jesús fuera su única naturaleza monofisis desconoció de hecho su doble naturaleza divina y humana, y por ello fue calificada como herética en el Concilio de Calcedonia para el año 551. Aún así, esta doctrina consigue reunir muchos prosélitos en torno a los siglos V y VI, provocando el cisma de la Iglesia copta, armenia y jacobita de Siria, separación doctrinal que perdura hasta el día de hoy. Además de los problemas doctrinales asociados al monofisismo en Oriente y Occidente, la situación se complicó aún más desde el punto de vista político en la península itálica, disputada en ese entonces entre las fuerzas de Constantinopla y la de los godos invasores. Obviamente, las consecuencias de tales conflictos recayeron también en el ámbito religioso durante el pontificado de Silverio. El emperador Justiniano declaró la guerra a los ostrogodos, enviando a su mejor general, Belisario, que consiguió llegar a Roma
y en su camino hizo que Vitiges, el nuevo rey ostrogodo, que había sucedido a Teodato, se refugiara en Rávena en este contexto. Teodora siguió librando su batalla personal contra Silverio, inventando que éste suavizara su posición a favor de monofisismo, pero al no conseguirlo urdió un complot. Hizo circular una carta falsa donde Silverio prometió abrir las puertas de Roma para que el rey de los godos, Vitiges, entrara para liberarla de los bizantinos. Silverio puso en claro tales falsedades y dejó al laterano para recluirse en la Basílica de Santa Sabina. Tiempo después, Belisario, su esposa Antonina y Vigilio inventaron nuevas acusaciones contra Silverio, que esta vez no se defendió. De ese modo, Silverio fue despojado de sus hábitos pontificios, revestido como monje, exiliado a Constantinopla. Ni siquiera el emperador Justiniano pudo hacer nada por él. Sufrió el exilio en Patara, en Licia. En su lugar, Vigilio tomó su lugar como el nuevo papa, que sí fue complaciente con el monofisismo. Cuando el obispo de Patra aportó al emperador pruebas irrefutables de la inocencia de San Silverio, Justiniano se vio obligado a liberarlo y hacerlo regresar a Roma. Allí, sin embargo, Vigilio contraatacó y obligó al general Belisario a capturar a Silverio y a deportarlo, esta vez a la isla portina de Palmarola. Fue ahí donde Silverio, en un intento de poner fin al cisma entre las iglesias, decidió abdicar, y después de aproximadamente un mes, el 2 de diciembre, murió en la Iglesia Universal. Se le recuerda en este día, y sus restos mortales, en contra de la costumbre de sepultar a los papas en Roma, permanecieron en Palmaria, donde es venerado todos los 20 de junio, como el día de hoy, día de su llegada a la isla. En Santos y Conversos, San Silverio, Papa. Yo soy el pan de vida, letras y acordes de el grupo Kenosis Música. Adelante, vamos a escucharlos. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que viene a mí no tendrá sed. Nadie viene a mí. En el chiste, ¿cómo es que sales con Berta, con lo fea que es? Es que tiene algo diferente que no había notado en otra mujer. ¿Y qué es eso, amigo? ¿Que quiere salir conmigo? Ya estamos en curiosidades. ¿En qué consiste el cielo? El cielo es el momento sin fin del amor. Nada nos separa ya de Dios, al que ama nuestra alma y ha buscado durante toda una vida. Nos ha llamado. Junto con los ángeles y los santos podemos alegrarnos para siempre y con Dios. ¿Quién observa a una pareja que se mira cariñosamente? ¿Quién observa a un bebé que mientras mamá lo busca con los ojos de su madre como que quisiera almacenar cada sonrisa para siempre? Percibe una lejana idea del cielo. Poder mirar a Dios cara a cara es como un único y eterno momento de amor. Juicio. El llamado juicio especial o también personal se produce en la muerte del individuo. El juicio universal o final tendrá lugar en el último día, es decir, al final del mundo, con la segunda venida de nuestro Señor. En curiosidades. Así damos por terminada nuestra sesión, nuestro video de esta semana, de este viernes. Queremos recordarles que mañana sábado tenemos el retiro de San Joselito. Ojalá que muchos asistan, que se comprometan, es un esfuerzo de muchos para participar, sobre todo los que se dicen amigos de San Joselito. Tomen las precauciones, hagan el intento, el esfuerzo por participar, porque es un aniversario más. Gracias por todos los que están participando, gracias por los hermanos que están haciendo el esfuerzo. Dios permita su presencia, Dios permita que todos crezcamos en la fe. Mañana tenemos retiro de San Joselito aquí en Santa Lucía. Queremos recordarles también que el próximo domingo, el último de mes, que es el 29, tendremos misa de sanación interior, misa de unción de enfermos y también misa de despedida. Les agradecemos su presencia.
El Señor les guarde, les protege, les bendiga, haga resplandecer siempre su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Les bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, les acompañe siempre. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno, esto es Espíritu Canal. Concluimos esta semana. Gracias por estar con nosotros.